El pasado 19 y 20 de octubre en la diócesis de Socorro y San Gil se llevó a cabo el primer Congreso Eucarístico Diocesano cuyo objetivo fue acrecentar nuestro amor a Jesucristo, quien está presente en la Eucaristía. Este importante evento contó con la participación de la doctora Olga Consuelo Vélez Caro, quien hizo una reflexión sobre Eucaristía, fuente de servicio y solidaridad. Al mismo tiempo, la doctora Consuelo dejó entrever su pensamiento sobre cómo podemos comprender la dimensión social de la Eucaristía frente a los retos que nos presenta la sociedad actual. Yo creo que es entender que la dimensión litúrgica, por ejemplo, es solo una dimensión, pero el ser humano es mucho más integral. Entonces, la dimensión social, ¿qué quiere decir? Que la Eucaristía no es solo para el culto, sino para la vida. Y si la Eucaristía es partir y repartir el pan, eso en la vida real es de lo más básico, vida digna para todos y todas. Entonces la dimensión social de la Eucaristía yo creo que no puede dejar de olvidar que todos se tienen que sentar a la mesa. Y eso en la vida social quiere decir que todos tengan las condiciones para vivir. Por eso celebrar la Eucaristía sin tener una conciencia social, sin tener conocimiento de la realidad, es un culto vacío, como decían los profetas del Antiguo Testamento. La Eucaristía tiene que ser para salir a repartir el pan, podemos explicar, no es gráficamente de ponernos a repartir un pan, sino repartir los bienes de la tierra para que todos y todas los puedan tener y tengan esa vida digna. Y porque se hace eso, uno vuelve también a la liturgia a celebrar que se ha podido hacer eso. Pero si no se hace, pues entonces son como dimensiones de la vida separadas y no dan fruto, no dan el fruto esperado. Además, dejó clara su postura frente al reto que debe asumir la pastoral social en la Iglesia para responder a los desafíos en la parte política, organizativa y social. Yo creo que hay que tener una conciencia sociopolítica económica y entonces eso supone formación. Porque no basta con uno atender la necesidad, eso es súper interesante y la Iglesia lo tiene que hacer, pero tiene que hacerse la pregunta, ¿qué pasa con este sistema sociopolítico económico que genera tanta pobreza? Hoy en día no se puede negar que las religiones están influyendo decisivamente en subir gobiernos al poder. Entonces uno tiene que ser muy crítico. Realmente nuestra postura creyente, ¿qué tipo de gobierno se está subiendo? Solo nos preocupamos por la parte moral. Entonces al candidato que dice que no va a apoyar el aborto, le damos el voto. Y a los que dicen que van a implementar un sistema neoliberal a ultranza, o sea que van a generar más pobres. No lo dicen así, pero es que el Papa dice, ese sistema neoliberal está comprobado que no funciona, que crea más pobres. Entonces, ¿cómo es posible que le demos el voto a un candidato que ya de entrada nos dice que va a emplear el modelo neoliberal? Nos lo pinta bonito, pero realmente eso genera más pobres. Entonces hay que tener mucha conciencia crítica, entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el país, cómo funciona internacionalmente, para levantar una palabra profética. Yo creo que la pastoral social no puede quedarse solo en hacer cosas, y digo solo como si fuera menos, no, hay que hacer todo eso y eso es mucho. Lo que quiero decir es, debería colaborar con una reflexión crítica. Ya que está ahí atendiendo a los más pobres, está solucionando los problemas, preguntarse, ¿y por qué eso continúa? ¿Cómo es posible que no se erradique? ¿Cuáles son las políticas que habría que implementarlas? Creo que la Iglesia también puede pensar en eso y puede por lo menos dar una palabra profética, se llamaría eso, porque uno anuncia, que luego se ponga en práctica no depende exclusivamente de nosotros. Finalmente, la doctora Consuelo dejó la invitación a obispos, sacerdotes y laicos sobre el cómo deben afrontar la nueva fase del proceso evangelizador. Que hagan vida lo que significa la Eucaristía. Y la Eucaristía significa partirse y repartirse para el bien de los otros. Entonces, ¿hasta dónde llega esa realidad de la diócesis? Yo creo que dependerá del compromiso de todos, pero de todos. Digo clero y digo laicos, porque no es que los laicos se conviertan y empiecen a hacer más obras, es que el clero y los laicos se pongan en una actitud de servicio. Yo creo que la iglesia de esta diócesis debía distinguirse por el servicio, por la misericordia, por la humildad. Todo eso es la Eucaristía, es un trocito de pan que desde abajo quiere cambiar la realidad.
yo creo que si se tomara esa actitud humilde de decir, simplemente nos vamos a dedicar a tiempo y a destiempo a que la situación social de nuestra diócesis cambie. No solo la situación religiosa, es que las dos van de la mano. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta situación social cambie? Y que la gente puede ver que la iglesia se compromete con el devenir de los pueblos, sino que está como aparte y a ver a quién atrae acá para que rece más. No, que vengan luego los que están comprometidos, pero no simplemente convertir a la doctrina, sino convertir a la vida. La doctrina ayuda y entonces en la medida que uno explica qué es la Eucaristía, pues la gente lo entiende más. Pero en la medida que la vive, lo van a entender los creyentes y los no creyentes también, y eso es lo más importante, que se pueda realmente hacer vida lo que decimos creer.